días. Buenos días, profesor. Buenos días. Profesor. Bien, vamos a continuar, compañeros. Quedamos. Hoy vamos a ver cuáles son, aquí sí vamos a ir punto por punto, ¿verdad? Para poder determinarlo, porque acuérdense que al formular la acusación en el Ministerio Público, es importante que nosotros veamos exactamente qué es lo que está acusando el MP. La fracción, el artículo, qué pruebas está ofreciendo y concretamente en la descripción que hace de la conducta del sujeto, exactamente qué conducta está describiendo. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener el material necesario para atacar y hacer nuestra propia teoría del caso, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la etapa intermedia, ¿verdad? Una vez que se cierra la investigación complementaria, el Ministerio Público tiene 15 días, dijimos, ¿verdad? Para hacer la formal acusación. Una vez que el Ministerio Público hace la formal acusación, por supuesto que le tienen que dar vista, es decir, nos tienen que notificar, le notifican a la víctima, al asesor jurídico de la víctima, y le avisan a la defensa y al imputado. ¿Para qué? Para que se pueda comunicar, para que puedan argumentar lo que consideren. Por ejemplo, la víctima a través de su asesor jurídico solicita la coadyuvancia o coadyuva. ¿Qué significa coadyuvar? Ayuda al Ministerio Público a le ofrece datos de prueba, medios de prueba, para que fortifique esa conducta que está acusando el Ministerio Público. Entonces, el asesor jurídico de la víctima también tiene derecho a decirle al juez que está de acuerdo con lo que dice el MP, pero también puede agregar pruebas, donde el MP las va a hacer suyas, por supuesto. Entonces también le dan vista de la formal acusación a la víctima a través de su representante jurídico. Y al imputado también le dan vista y a la defensa también. ¿Por qué? Porque la defensa y el imputado tienen que contestar esa formal acusación. Y al contestar la formal acusación, también proponer su teoría del caso. Y acuérdense que decíamos, bien importante, compañeros, que aquí en este momento, en el momento de la formal acusación, en el momento de la contestación, se hace el descubrimiento probatorio. ¿Sí? Las dos partes, e incluso el asesor jurídico de la víctima, tienen que decir por fuerza cuáles son las pruebas que tienen para acreditarlo. Y nos las tienen que hacer saber. Si tú no me haces saber una prueba, ¿verdad?, me estás dejando en estado de indefensión y por lo tanto yo puedo alegar que no hiciste el debido descubrimiento probatorio. Y si no lo hiciste, voy a decirle al juez que no tome en cuenta la prueba que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque nunca me la hiciste saber. Me dejaste en un estado de indefensión. Por lo tanto, le voy a pedir al juez que ya pasó y no me la hiciste saber por equivocación, por intención, lo que tú quieras. Pero no me la hiciste saber. Ya pasó el periodo, la fase intermedia, estamos en juicio y vienes como que tú tenías esa prueba. Lo siento, pero no me la hiciste saber, por lo tanto, yo le voy a decir al juez de juicio que no se tome en cuenta para valoración para efectos de sentencia. Ya la responsabilidad en que incurre el Ministerio Público, bueno, pues ese es problema interno de la Procuraduría, ¿no? Bien, entonces vamos a ver el artículo 335, compañeros, e irlo entendiendo, ¿verdad? Ya que no nos es posible o no nos fue posible, la idea era que me lo expresaran por escrito, ¿verdad? Me hicieran una formal acusación, recuerden, pero pues no la podemos, ya no pudimos. Entonces vamos a ver
paso por paso lo que implica la formal acusación. ¿Por qué? Pues porque esa es la base ya plena, ya directa para las pruebas y una sentencia, ¿no? Dice artículo 335, contenido de la acusación. Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal, contra el imputado, presentará la acusación. Vean ustedes cómo aquí, compañeros, podemos percibir cómo la ley habla otra vez de ejercicio de la acción penal. Pero fíjense cómo desde la formal imputación, desde que el Ministerio Público solicita la audiencia inicial, está ejercitando acción penal. Por lo tanto, metodológicamente o académicamente, podríamos hablar que el Ministerio Público ejercita acción penal para imputación y de acuerdo al artículo 355 también ejercita acción penal para acusación, ¿no? Digo, de acuerdo a la ley, si la estamos analizando, pues analicemos qué es el ejercicio de la acción penal. Ah, pues es la proposición que hace el Ministerio Público de hacerle saber al juez que tiene una persona detenida porque se le está imputando un delito y quiere que se le sancione. Ese es el ejercicio de la acción penal. O como dicen los juristas antaños, es echar a andar la maquinaria judicial, ¿no? Pero vemos cómo aquí el código, les repito, habla nuevamente, dice, aporta elementos para ejercer la acción penal. Ahora la acción penal ya no para imputación, ahora para acusación ya, directa. Dice, la acusación del Ministerio Público deberá contener en forma clara y precisa, fíjense cómo la ley, aquí sí le dice al MP, si no lo haces claro y preciso, vamos a tener que estar hablando con el juez de control, incluso hasta amparados. Porque la ley te ordena, no te pide, no te dice que no hay formalidad, no, a ti te dice que debes de ser claro. Por ejemplo, para la contestación de la acusación por parte del imputado o la defensa, no pone requisitos, dice, pues ahí contéstale como tú puedas. Pero al Ministerio Público no, compañeros. Al Ministerio Público sí le dice en forma clara y precisa, ¿no? Y así nos dice fracción primera. La individualización del o los acusados y su defensor. Es decir, en el escrito que hace el Ministerio Público haciendo la formal acusación, por supuesto, en el rubro, ¿verdad? Sé juez de control X, de X reclusorio, ¿verdad? Por medio del presente vengo a presentar formal la acusación, la cual lo hago en los siguientes términos. 2 puntos. Y empieza primero. Sí, la individualización de él o los y de la defensa. Y dice, Juanito Pérez Sánchez y su defensor mayor de 15 años y quien tiene su domicilio, quien señaló que tiene su domicilio y es hijo de Juanita y de Pedrito. Y el defensor, ya sea de oficio particular, el defensor particular, licenciado tal. Ahí está individualizando. Ahí le está diciendo al juez que ya tiene conocimiento quién o quiénes son los imputados contra quien va a determinar la formal acusación y además sabe quién es el abogado, ya sea defensor de oficio o defensor privado, ¿no? Es decir, el Ministerio Público le hace saber al juez en la formal acusación que ya tiene conocimiento de eso. ¿Queda entendido esto aquí? Compañeros, por favor, la vamos a ir checando punto por punto. La duda que tengan, entiendo que si no me dicen, maestro, tengo una duda, quedó entendido, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo fracción por fracción para irles explicando qué implica esta formal acusación. Entonces les pregunto, ¿no hay dudas respecto a la fracción primera? Bien. Dice,
Fracción segunda, la identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Corre la misma suerte, ¿verdad? Nos tiene que decir quién es la víctima, su nombre. Acuérdense aquí, compañeros, que la víctima tiene el derecho de pedir que se reserve su domicilio y su nombre. Entonces, muchas veces el Ministerio Público, en la individualización de la víctima, no puede decir su nombre. Entonces dice, por lo que hace a la identificación de la víctima, la cual es menor, de identidad reservada, así lo tiene que decir, de identidad reservada, con iniciales NMG. Es decir, no puede decir el nombre. Y quien tiene por señalado como domicilio, en reserva. Es decir, también va a señalar que está reservado el domicilio de la víctima. Claro, si no está en reserva, pues va a decir la víctima de nombre Daniela Guzmán García, ¿verdad? Quien tiene como domicilio quien es mayor de edad, y punto. Y también debe de señalar quién es su abogado, asesor jurídico. ¿Por qué abogado asesor jurídico? Porque recuerden que este abogado puede ser y puede aportar pruebas o elementos de prueba o medios de prueba que apoyen las pruebas que mete el Ministerio Público. Hoy actualmente ya veíamos en materia constitucional, veíamos que el asesor jurídico puede complementar, puede apoyar, puede meter pruebas que el Ministerio Público no había metido, pero que en su momento pues, el Ministerio Público las hace suyas. Por eso es importante entonces la identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Dice en la fracción tercera. Profesor, Mándeme. Mande. yo tengo una duda respecto a la identidad de la víctima reservada. Incluso en el momento de la sentencia sigue siendo reservada. Sí, así es. Sí, porque así lo solicitó y en el momento de la sentencia también sigue siendo reservada. Gracias. Ok. Bien. Dice fracción tercera. Ojo, compañeros, aquí es donde les digo que el Ministerio Público tiene que precisar cuál es la conducta por la cual está acusando al sujeto. Fíjense, dice la fracción tercera. La relación clara, precisa, circunstanciada. ¿Qué dijimos que era el delito en el Código Nacional de Procedimientos Penales, compañeros? Dijimos en el Código Penal, ¿mande? ¿Qué dijimos? Bueno, está comentado que el Código Federal es la acción o omisión sancionada por las leyes penales. Ajá. Y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿a qué le llama delito? Hecho circunstanciado. ¿Al qué? Hecho fáctico circunstanciado. Al hecho fáctico circunstanciado, así es. Y fíjense aquí, confirmamos, fíjense lo que dice aquí, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos. ¿De qué está hablando aquí el Código Nacional? Pues del delito que le está acusando. Hazme saber el delito en su forma fáctica, circunstanciada. Por eso dice la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar.
así como su clasificación jurídica. Compañeros, quiero que les quede claro que aquí el Ministerio Público nos está diciendo de qué delito nos está acusando y cuáles son las condiciones específicas, circunstanciadas de tiempo, lugar, modo de cómo lo realizaste la conducta. Por lo tanto, compañeros, en esta fracción tercera, ojo, pregunta de examen, aquí está, y aquí es donde el Ministerio Público plantea que, ¿qué creen que plantea el Ministerio Público aquí? Aparte de que hace la formal acusación de ese hecho fáctico, circunstancial. Ese hecho que se dio en la naturaleza o se materializó en todas sus circunstancias. Tiempo, modo, lugar. ¿Qué creen que está haciendo aquí el Ministerio Público? Está haciendo su teoría del caso. Le está diciendo al juez que su teoría del caso es que el sujeto en tal hora, tal lugar, bajo estas circunstancias y todo, realizó la conducta material de acción a través de el disparo de arma de fuego. Ahí está, en esta fracción tercera, compañeros, está la teoría del caso. Es la propuesta que hace el Ministerio Público de su teoría del caso. ¿Cuál es su teoría? Que fulanito de tal llevó a cabo una conducta típica antijurídica por la cual está solicitando que se declare y se demuestre y va a demostrar que el sujeto es culpable. ¿Cuál es esa conducta típica y antijurídica? Que fulanito de tal a tales horas en tal lugar le disparó a fulanito de tal y lo privó de la vida utilizando el arma de fuego, la cual está asegurada y es un cuerno de chivo. Ahí le está diciendo al juez que eso es lo que él va a demostrar. Ahí le está planteando su teoría del caso. Todo lo que hizo el Ministerio Público en la investigación inicial y complementaria y en la audiencia inicial y todo, le sirve para hacer la formal acusación, porque en ese momento debe de precisar cuál es la conducta que va a demostrar y por la cual quiere que se declare culpable y se le sancione a esta persona. Por eso en esta fracción tenemos la teoría del caso del Ministerio Público. ¿Queda claro? ¿Queda entendido? Entonces, yo quiero Sí, profesor. me digan, algunos de ustedes, ¿qué es la teoría del caso? Con sus palabras. La teoría del caso es la forma en la que nosotros... Adelante, adelante, con sus palabras, porque eso es lo que van a hacer ustedes en las audiencias. Ajá. Para mí la teoría del caso es la construcción de los hechos basado en las pruebas y en todos los instrumentos a los que podamos allegarnos. Ajá. ¿Alguien más? Yo, profesor. ¿Sí? Es bueno, la entiendo como una hipótesis del juzgador y de la cual pretendemos demostrar. Bueno, por ello pues llevamos cada una de las etapas para demostrar esa hipótesis que proponemos. Ajá. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Despierten. Yo, creo que sí. Pues, por parte del EVP, siento que es la formal acusación que realiza, pero ya presentando sus pruebas que tiene. Ok. Miren, compañeros, les voy a decir una cosa. ¿Saben cuál era el objetivo? Bueno, mi objetivo de hacerles trabajar en grupo y que plantearan una problemática jurídica de un delito y que desarrolláramos
todas estas, toda esta dinámica que estamos hablando, es precisamente para que ustedes mismos, entre ustedes, empiecen a quitarse el nervio, compañeros, empiecen a quitarse eso de que me da pena, es que mi novio está en el salón, es que mi amigo se va a burlar de mí, es que yo no sé hablar, es que yo no sé cómo decirlo, sí lo entiendo, pero no sé cómo decirlo. Uno de los objetivos, precisamente, compañeros, era, y sigue siendo para otros semestres, ¿verdad?, que ustedes saben. Como ustedes saben, compañeros, estamos ahorita en la etapa de los juicios orales. Llámese familiar, llámese civil, llámese administrativo, llámese fiscal, llámese penal, llámese como ustedes le quieran llamar, pero ya estamos en los juicios orales. Entonces, si ustedes no se quitan ese miedo, si ustedes no consideran o creen que es que me confundo, es que esto, compañeros, tienen que superarlo. Ustedes son los próximos abogados y son los que se van a parar, ya sea como Ministerio Público para hablar y decir todo esto de la formal acusación, ya sea como defensor, pero tienen que hablar en el juicio oral. Y si es como juez, peor tantito, ¿no? Porque tienen que fundar y motivar todo lo que digan. Entonces es importante, por eso ahorita les digo, alguien más. Yo sé que a veces no queremos intervenir, pero les aconsejo, compañeros, que aunque digamos tonterías, aunque digamos esto, es el momento, ahorita en la academia, en la universidad, es el momento en que podemos rectificar, en que podemos tomar ese carácter de yo sí hablo, yo sí digo, yo sí esto, yo sí intervengo. Es importante porque en la vida profesional eso es lo que van a hacer, compañeros, de verdad. Estamos en práctica forense y yo les aconsejo que hablen, expongan, digan lo que piensan, lo que sienten, lo que interpretan. No se queden callados. Estamos en juicios orales ya en la época de los juicios orales, compañeros. Se los aconsejo de verdad, ¿no? Pero en fin, bien, entonces tenemos que en la fracción tercera de este artículo 335 es donde el Ministerio Público, al formular la acusación, plantea su teoría del caso. Entendiendo la teoría del caso, ¿verdad?, precisamente como lo indica teoría del caso. Ah, bueno, mi teoría, pues, es que fulanito de tal cometió la conducta en tal. Y es lo que te voy a demostrar. Voy a pasar de la teoría a la demostración, ¿no? Pero hasta ahorita yo tengo datos de que fulanito de tal hizo esto. Y vean ustedes, les vuelvo a repetir, aquí la ley, ¿verdad?, no le da oportunidad al Ministerio Público para dejar algún espacio sin cubrir. No, dice la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. ¿Qué es su clasificación jurídica? El Ministerio Público nos tiene que decir qué delito es, en qué fracción es, en qué párrafo es, si esta clasificación del delito que nos está haciendo, que es lo que estamos viendo nosotros ahorita en los delitos, si esta clasificación, si el sujeto llevó a cabo su conducta directa, si se auxilió de alguien, si lo hizo intencionalmente, si lo hizo imprudencialmente. Por eso les digo, nos tiene que dar todas las circunstancias de esa conducta, tiempo, lugar, modo, pero también nos tiene que decir las modalidades de esa conducta. Y nos tiene que decir también si fue intencional o dolosa. Allí está todo el cuadro jurídico. Todo lo que hablamos de tipo penal, de elementos generales, de elementos especiales, de clasificación del delito, de los elementos negativos y positivos del delito, ahí está en esa fracción.
Allí está en esa formal acusación y allí está en esa teoría del caso que plantea el Ministerio Público. Fracción cuarta, la relación de las modalidades del delito que concurrieron. En un delito de robo, por ejemplo, les pongo un ejemplo. En un delito de robo o en un delito de narcotráfico pueden concurrir 2, 3, 4 modalidades del delito. En el robo, por ejemplo, pues le robamos el celular a una persona que va sobre la calle, la amenazamos y todavía de que la amenazamos fuimos como 2 o 3 sujetos los que lo realizamos. Entonces vean ustedes, tenemos un robo agravado en su modalidad de trausente, en su modalidad de con violencia y en su modalidad de en pandilla. Tenemos 3 modalidades. Imagínense, tenemos el robo simple. A ese robo simple le vamos a agregar la pena de el robo trausente. Le vamos a agregar la pena de la violencia y le vamos a agregar la pena de pandilla. Entonces estamos hablando de que a este sujeto le vamos a imponer una pena, pongamos que sea medio peligroso, no peligroso total, pero sí es peligroso porque anda con gente, medio peligroso. Le vamos a poner la mitad de las penas. Entonces, por lo que hace al delito de robo simple, le vamos a poner 1 año. Por lo que hace al robo en su modalidad de trausente, como la ley señala que se le debe de imponer la mitad más de la pena del robo simple, pues le vamos a poner entonces, si es de 2 a 6 años, pues le vamos a poner 3 años. Entonces, 3 años más 1, ya van 4. Más otros 3 años de la violencia, ya son 7. Más otros 3 años de la pandilla, ya son 10 años. Esto es lo que nos tiene que decir el MP en esta fracción cuarta. ¿Qué modalidades le estás poniendo a la conducta para poder saber qué sanción le va a tocar? Y desde que nosotros estamos leyendo la formal acusación, ya estamos viendo por dónde va el MP, cuánto quiere de pena, ¿no? Cuántas modalidades le pone a la conducta. Por eso le pide la relación de las modalidades del delito que concurrieron. Número 5. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado. Como ustedes saben, compañeros, la conducta que se atribuye a las personas que cometen delitos pueden ser de autoría o de participación. Autoría, pues cuando tenemos al autor material, al que comete el delito, al que ejecuta el delito. Y pueden ser 2 o 3. Entonces tenemos una concurrencia de autores materiales. Pero puede ser que aparte de ser autores materiales, implique también otros autores que nada más participan, pero no ejecutan. El clásico ejemplo, aquí sí lo podemos utilizar, compañeros, que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Vean ustedes, en ese dicho tan popular tenemos al autor material que mata a la vaca, pero tenemos un partícipe que le ayuda al que va a matar a la vaca agarrándole la pata a la vaca para que lo pueda matar. Pues igual aquí, en este caso, el Ministerio Público nos tiene que decir cuál es el grado de participación del sujeto, si es autor material o es partícipe.
para que nosotros estemos en posibilidad de ver que esa conducta que llevó a cabo el sujeto, si él la cometió, o le ayudaron, o él ayudó, o sea, cuál es su grado de participación. Después tenemos la fracción sexta, la expresión de los preceptos legales aplicables. Por supuesto, nos tiene que decir si es autor material, si fue de acción, si fue de omisión, si fue partícipe, las modalidades en donde están determinadas. En el artículo 381, fracción primera, en el artículo 381, fracción quinta, en el artículo, o sea, nos tiene que determinar qué ley está aplicando, tanto a la conducta como al sujeto. ¿Qué ley es la que está aplicando? Por eso nos habla de los preceptos legales aplicables. ¿Ah? Después tenemos en el párrafo séptimo el señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación. Esta fracción, compañeros, esta fracción séptima, es la que viene a ser, casi yo le podría decir en materia de acusación, es donde viene a ser el aspecto toral, la base de la cuestión procesal. La cuestión penal, pues ya la tenemos en la descripción de la conducta, en la teoría del caso. Ya nos está diciendo de qué nos está acusando, de qué conducta. Ahora, esta fracción octava nos va a decir con qué medios de prueba nos va a demostrar la conducta que ya describió antes. Entonces, si ustedes se fijan, compañeros, hagan una relación mental entre la fracción tercera y la fracción séptima. Esa fracción tercera y esa fracción séptima es lo que cierra el círculo de la teoría del caso. ¿De qué delito en su circunstancia fáctica me estás acusando y con qué me lo vas a demostrar? Fracción tercera, fracción séptima. Tú hiciste esto y te lo demuestro con esto. Esa es mi teoría del caso. ¿Ah? En este del compañeros, aquí es donde le vamos a decir al juez, esta es la fase oral de la etapa intermedia para que me entiendan. La fase escrita, pues es la formal de acusación. La fase oral es esto, donde le vamos a decir al juez cómo queremos que se desahoguen esos medios de prueba. Y le tenemos que decir al juez que esos medios de prueba los quiero incorporar a juicio. Ojo con esa palabrita, compañeros. Esa palabra es importante. Todos los medios de prueba o datos de prueba se incorporan a juicio. Y así se lo tenemos que decir. El Ministerio Público solicita, cuando hace el NP, la presentación de pruebas, dice, solicito se incorpore este medio de prueba a juicio a efecto de demostrar esto, esto y esto. La defensa también, cuando está oralmente ante el juez de etapa intermedia, también le dice, ¿verdad? Esta defensa ofrece como medio de prueba tal, la cual solicito se incorpore en vía de. ¿Cómo voy a incorporar esa prueba? A esa prueba la puedo incorporar a través de un interrogatorio. Esa prueba la puedo interrogar a través de una declaración libre. Esa prueba la puedo incorporar, por eso les digo, ojo con esa palabrita, es importantísima esa palabrita.
Esa prueba la puedo incorporar a través de un medio tecnológico, por lo cual solicito que en juicio se tenga una pantalla, ¿verdad?, y todo lo necesario para que esta prueba se incorpore a través de los medios tecnológicos. La prueba documental. Solicito que esta prueba documental pública por su naturaleza se incorpore en forma directa e inmediata a juicio. ¿Por qué? Porque una documental pública no necesita de prueba, ¿verdad? Ella misma es la prueba, el documento público es la prueba, por lo tanto, solicito que se incorpore en forma directa. Ah, pero hay documentos donde uno solicita que se incorpore ese documento o esa prueba documental consistente en una carta donde me dejó fulanito de tal y está firmada y me dice esto. Y solicito se incorpore a través de su lectura. Aparte de su registro, por supuesto. Está la pantalla, la registra el juez, pero nosotros le pedimos al juez de control que le diga al juez de juicio que esa documental privada la queremos incorporar a través de la lectura. Mucho ojo, compañeros, cada medio de prueba que nosotros ofrezcamos, cada medio de prueba que el Ministerio Público ofrezca, tiene que decir cómo la quiere incorporar a juicio. La quiere incorporar por territorio, por interrogatorio, la quiere incorporar por declaración libre, la quiere incorporar por medios tecnológicos, la quiere incorporar vía palabra o su lectura, la quiere incorporar a través del ofrecimiento del informe, por ejemplo, de los peritos, pero además la quiere incorporar, aparte del informe, que es un documento, quiere incorporar también la pericial con el interrogatorio que le hagamos al perito. Son palabras claves, compañeros, que por supuesto el Código Penal no nos dice, ¿verdad? O el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es práctica forense. Esto es el cómo me desarrollo, el cómo voy a argumentar, el cómo voy a ofrecer, el modo de hablar, el modo de expresarme. Por eso les digo, es importantísimo que desde aquí empiecen a hablar, compañeros. Quítense ese miedo, quítense ese nervio. Desde aquí, desde sus prácticas forenses, tanto de privado, de fiscal, de amparo, de penal, tienen que, entiendan, tienen ya que soltar la oralidad. Tienen que soltar la lengüita para hablar, para proponer, para argumentar. No sirve un abogado mudo en el juicio oral, o un miedoso, o un nervioso. Y no nada más en materia penal, les vuelvo a repetir, ya en materia familiar, en materia civil, en materia fiscal, todo el mundo estamos hablando de que las audiencias son orales. Pero aquí me importa mucho, compañeros, en esta etapa intermedia, en su fracción séptima, en el cual dice el señalamiento de los medios de prueba que pretende ofrecer, así como la prueba anticipada. Es importante saber qué lenguaje es el que se utiliza para ofrecer las pruebas. Yo les vuelvo a repetir, medio de prueba que ustedes ofrezcan, le tienen que decir al juez de control que la quieren incorporar, que la están ofreciendo para que se incorpore a juicio, y le tienen que decir cómo quieren que se incorpore. Ya les estoy diciendo, a través de interrogatorio, a través de declaración libre, a través de los medios tecnológicos, a través de su lectura, a través de el uso de memoria, ¿no? En algunas ocasiones presentamos documentos que la gente a veces no ubica o no recuerda. Entonces tenemos que decirle al juez de control
que como la persona, la testigo que estamos proponiendo ya es mayor de edad, le solicitamos que los documentos que le presentemos se le lea en parte para que recuerde. Fíjense, es una mecánica de incorporar la prueba. El apoyo de la memoria a través de la lectura de algún documento. Por supuesto, el Código Nacional, compañeros, creo que ustedes lo vieron en procesal penal, debieron de haberlo visto, trae lo que son los medios de prueba. Trae las testimoniales, trae la pericial, todo lo que implica la cadena de custodia. Entonces, de todo eso nos tenemos que apoyar para ya en la audiencia intermedia, lo que implica. ¿Qué es la audiencia intermedia? Aquí lo está diciendo. Lo veíamos, ¿verdad? La audiencia intermedia es donde vamos en su forma escrita y en su forma oral. Y en su forma escrita es la acusación. En su forma escrita es ofrecer todos los medios de prueba para que se incorporen. Ahí es donde está la oralidad. En este caso les vuelvo a ratificar, yo sé que les estoy repitiendo el hecho de que no olviden la palabra incorporación. Ustedes van a ofrecer los medios de prueba, documental, testimonial, pericial, el ofrecimiento de medios tecnológicos, pero le tienen que decir al juez oralmente cómo quieren que se incorpore esa prueba ya en el juicio. Porque el juez tiene la obligación de que cuando ya terminamos de decir estos medios de prueba se incorporen así, él le va a decir en el auto de apertura a juicio, le va a decir al juez de juicio, mira juez, llevé a cabo la audiencia intermedia y el Ministerio Público quiere que se incorporen estas pruebas de esta forma. Quiere interrogar, quiere que declare libremente, quiere que se utilicen los medios tecnológicos, quiere interrogar al perito, quiere en esta documental que sea leída esa documental. La defensa igual. El juez le va a decir, el juez de control le va a decir al juez de juicio cómo quiere las partes que se desahoguen para que se incorporen a juicio. Vital, súper importante. Y además, no nada más en materia penal, compañeros. Esto lo aplicamos al civil, al familiar, a los juicios orales, que muy próximamente tendremos. Ya en el Estado de México, en algunos lugares ya funcionan los jueces laborales, los jueces de trabajo. Pues es la misma mecánica también. Es un juicio oral. Compañeros, en todas las materias tenemos que decir cómo queremos que se desahoguen las pruebas que estamos ofreciendo. En materia penal, importante, está la palabra que se incorpore. ¿Cómo quiero que se incorpore a juicio? Es importante, compañeros, que también aquí hablemos de la depuración de las pruebas. Pero así como vamos a hablar de la depuración de las pruebas, ojo, también vamos a hablar de los acuerdos probatorios. A ver, entonces, antes de entrar a la depuración de las pruebas y a los acuerdos probatorios, que es el complemento de la audiencia oral en la fase intermedia, ¿verdad? Quiero que quede claro que de aquí sí vamos a sacar algunas preguntas para examen, compañeros. ¿Ah? Por supuesto que tenemos que
que sacar algunas preguntas, algunas formalmente de este artículo directamente y las otras de lo que estamos diciendo. Vamos a ver que les voy a preguntar cómo se aplica, así de simple, ¿verdad? Cómo se aplica el acuerdo probatorio. Digo, lo vamos a ver, pero ¿cómo se aplica? ¿O cómo se solicita? ¿O cómo se pide en la audiencia intermedia que una prueba se desahogue de la manera que nosotros queremos? ¿Cómo se llama eso? ¿Que le decimos al juez de cómo queremos que se desahogue? No, es como queremos incorporar la prueba. Así es. Si cuando nosotros le estamos diciendo, o el Ministerio Público le está diciendo al juez cómo queremos que se desahogue, le estamos pidiendo que se incorpore de esta manera. Que se incorpore, es decir, queremos que se desahogue esa prueba en juicio. Y si nosotros decimos que se desahogue en juicio, estamos pidiendo que se incorpore esa prueba. Y le tenemos que decir cómo queremos que se incorpore, a través de interrogatorio, a través de forma libre, a través de medios tecnológicos, a través de su lectura. ¿Ok? Entonces, son preguntas de examen, compañeros. Y se los hago saber para que luego no me digan, maestro, es que eso no lo vimos, es que eso no se mencionó, es que esto no, como no. ¿Ah? Hay algunos que luego no están presentes o se les hace fácil la materia y dicen, está bien, nada más dime, señálame, primero, qué es la teoría del caso, y segundo, en la formal acusación, donde aparece la teoría del caso. ¿Ya? Dos preguntas sencillitas que las estamos viendo y las hemos estado triturando, porque pues es el aspecto toral del derecho procesal penal y del derecho penal. Si no pasamos por por esta fase intermedia en la cual preparamos los medios de prueba para desahogarlos en juicio, o también les podría decir, si no, ¿verdad? Vemos esta fase intermedia en donde se van a incorporar las pruebas a juicio. Si ustedes se fijan, pues estoy utilizando sinónimamente, ¿verdad? Estoy utilizando incorporar que desahogar, porque le tenemos que decir de qué manera queremos que se incorpore, de qué manera queremos que se desahogue. Por supuesto, yo les vuelvo a repetir, ¿cuáles son los puntos importantes de esta formal acusación? La teoría del caso. Las pruebas con las que vamos a acreditar. Y vamos a ver otro aspecto importante, la reparación del daño. Acuérdense que hoy en día la reparación del daño es algo medular en el derecho penal. Profe, Mande. tenemos examen en la otra materia y nos pidió entrar 5 minutitos antes. Perfecto. Bueno, pues nos vemos entonces. Está bien, gracias compañera. Adelante. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana. Cuídese mucho. Un fin de semana, profesor. Hasta luego.